A mediados del año 1966 se produjo un nuevo golpe de Estado a manos de las Fuerzas Armadas, a cargo del general Onganía, quien había sido líder del sector azul el año anterior, cuando se produjo no, el año anterior no, el año 62, cuando se produjo aquel enfrentamiento. O sea que provenía de esa vertiente dentro del ejército. Sin embargo, plantea, es decir, que por entonces se había enarbolado una posición más nacionalista y menos política, más profesionalista. Sin embargo, llegado este momento, cuando asume la primera magistratura, digamos, la presidencia, a diferencia de todos los golpes anteriores, golpe en el año 30, golpe en el año 43, golpe en el año 55 y golpe en el año 62, es decir, los 4 golpes de Estado anteriores, habían tenido una particularidad, que era que habían sido golpes de corta duración, que habían buscado una vuelta a algún tipo de régimen democrático inmediatamente. En este caso, el plan de Onganía era otro, es decir, no vamos a hablar de plazos, no va a haber una pronta recuperación de la democracia, sino que va a ser un golpe de larga duración. Esa larga duración va a permitir, nuevamente, hay un diagnóstico parecido al que había sido el del gobierno de Frondizi. Argentina se desvió el curso por el cual debía transitar para llegar a un capitalismo sano y saludable, y entonces hay que tomar algún atajo y rápidamente establecer por medio de la represión disciplinamiento social, bajo la idea de que existía muchos derechos que venían de la época del peronismo, una cultura de protesta, es decir, un Estado que necesitaba, a ojos de los militares, un orden más estricto y represión. Luego de disciplinada la sociedad iba a venir una segunda etapa de distribución del ingreso, en donde la sociedad iba a verse recompensada por el esfuerzo que había implicado esa primera etapa represiva, que además, como vamos a ver ahora enseguida, venía acompañada de un plan bastante ortodoxo desde el punto de vista liberal, y recién, para Onganía, en una tercera etapa, iba a venir la apertura política. Ese plan logró algún tipo de éxito, por lo menos desde el punto de vista de su duración, hasta el año 70, como dice acá, y como dijimos hace unos minutos, ningún partido, ningún bloque, ninguna facción, pongámosle el nombre que queramos, lograba imponer una hegemonía que lograra pasar 3, 4 años, como vemos en cada uno de estos cortos periodos que nos traen en esta etapa. Ese plan liberal tuvo éxitos parciales. Si van al manual de la cátedra, van a advertir que en estos 4 años que van, 4 o 5 años que van del 66 al 70, Argentina logra contener la inflación, logra incrementar el Producto Bruto, por supuesto bajo una fuerte devaluación, y empieza en este periodo el largo peregrinar con el Fondo Monetario, los acuerdos, los planes de estabilización que venían atados a los acuerdos con el Fondo Monetario, y finalmente aquel militar nacionalista termina enarbolando un plan más bien liberal. Esto poco favor le hace al liberalismo porque finalmente termina fracasando un modelo económico liberal a partir de querer ser aplicado con la represión. Y lo que eso produce, ese estado represivo instalado a mediados de los 60, es una reacción popular muy fuerte. Para fines de los 60, en consonancia con una tendencia general que podemos advertir en todo el mundo de finales de los 60,
hay muchos levantamientos populares, principalmente el Cordobazo de 1969, el más grande, en el cual durante 3 días la ciudad es tomada por los manifestantes, y también, como señalaron muchos investigadores sobre este momento tan emblemático de la historia argentina reciente, la ciudad de Córdoba, como más adelante fue la de Rosario, tiene la particularidad de ser ciudades pequeñas, relativamente, comparándolas con Buenos Aires, en donde la fábrica, el lugar de trabajo, pensemos que estamos a mediados de la década del 60, y la universidad son focos de notoriedad pública muy importantes. Y la ciudad tiene un tamaño que permite que una movilización de estos grupos pueda poner en jaque al poder. Fueron 3 días y el Cordobazo determinó la caída de Onganía dentro, a manos de sus propios camaradas del ejército, comenzando a partir de 1970, una etapa muy interesante que ahora vamos a pasar a analizar. Ahora, lo que va a dejar el gobierno represivo con todo este intento de burocratizar el Estado, de convertirlo en más eficiente y de tomar, como decía antes, estos atajos que permitieran un desarrollo rápido de un capitalismo argentino que para los militares había quedado atascado, se termina dejando unas variables económicas complicadas, una situación explosiva desde el punto de vista social, fuertes manifestaciones, mucha represión desatada por parte de los gobiernos, y entonces una nueva encrucijada para los militares. Entregar el poder, como se había hecho hasta el momento, ese intento a la brasilera también, ¿no? Brasil entra en esta etapa en un periodo de una dictadura que termina recién de entregar el poder de manera completa en 1990. Y a diferencia de lo que pasó en Argentina, allá en Brasil, esa dictadura logró cierta estabilidad. Y en consecuencia, parte de este plan de, represivo que permitía un mejoramiento de las condiciones científico-tecnológicas y de burocracia del Estado, que era lo que buscaba el gobierno de Onganía, termina fracasando en Argentina, pero en Brasil logra, como decíamos, esta legitimidad. Entonces, en el 70 se abre esta ventana, esta posibilidad de los militares de buscar otra salida democrática o de ir permitiéndola. Ahora, con lo que los militares acompañan esta apertura que se va dando entre el 70 y el 73, es un plan nuevamente nacionalista, un reforzamiento de la industria sustitutiva y paralelamente la negociación con Perón, que empieza, por ejemplo, con los militares devolviendo el cadáver de Evita, que había sido robado en la primera de las dictaduras, la que fue de 55 al 58, y el cuerpo estuvo desaparecido muchos años hasta que fue encontrado por un acuerdo, por indicios, una negociación secreta con sectores del peronismo en un cementerio en Italia. Ahora, como decíamos antes, la espiral de violencia en un gobierno todavía con fuertes rasgos autoritarios va creciendo. No termina, por el contrario, a partir del 70 hace su aparición la organización Montoneros, luego un tiempo después va creciendo fuertemente el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Estas dos son las dos organizaciones más grandes y que durante todos estos años van incrementando fuertemente la cantidad de adherentes. La negociación entre Lanuse, que asume en el año 71 y que va a ser el presidente hasta el 73, con el mismo Perón, los lleva a tener un tironeo, negociaciones aceptadas, pactos incumplidos, y empezando por lo que hablaba recién del cadáver, pero también con qué reglas se va a ir a las elecciones y demás. Eso le permitió a Perón un primer regreso en 1972 para tejer lo que fue su marco de alianzas
para las elecciones que se venían en marzo del 73, y finalmente sí transitar, mirado desde el punto de vista regional, de manera extraña, hacia una transición a la democracia con muchas debilidades, con muchas imperfecciones, y en un momento totalmente a contramano. El gobierno de Pinochet fue derrocado en 1973, pero Argentina entró en una fase de transición a la democracia por etapas. Primero con la elección de Cámpora en marzo, y luego de la segunda vuelta de Perón, luego de la segunda vuelta de Perón, las elecciones que lo catapultaron con el 62%. En el siguiente corte vamos a pasar a ver este periodo del gobierno peronista en adelante.